Hace exactamente 100 años, un editor del Daily Express le gritó a su recepcionista: «Por el amor de Dios, líbrate de ese lunático que dice ver por radio». El lunático no tenía navaja. Tenía el futuro. Antes de la TV, Baird era un fracasado. Vendió calcetines impermeables que se deshacían. Intentó fabricar diamantes artificiales y casi incendia Glasgow. Estaba arruinado, solo y enfermo de tuberculosis. Sin dinero, usó basura. El disco de escaneo era cartón de cajas de sombreros. Los agujeros los cortó con tijeras de su madre. La base era una caja de té. Era un Frankenstein mecánico que zumbaba como una lavadora. La luz quemaba la piel humana. Baird necesitaba un voluntario resistente al calor. Compró la cabeza de un muñeco de ventrílocuo y le pintó la cara de colores chillones. Stoke Evil fue la primera estrella de la televisión. Invitó a 40 científicos. Se apiñaron en el ático. Baird les dijo: «Mirad por este tubo». Vieron una cara humana moviéndose en tiempo real. Una cara que se reía. Transmitida al instante. Les había prometido lo imposible: ver a través de las paredes. Si fallaba, sería el hazmerreír de la comunidad científica y perdería lo poco que le quedaba de credibilidad. Si tenía éxito, se convertiría en el padre de una nueva era. Para entender la locura de este momento, hay que viajar unos años atrás. John Logie Baird no era el típico inventor de bata blanca y laboratorio limpio. Era un superviviente nato, un escocés excéntrico que había fracasado en casi todo lo que había intentado antes. Durante la Primera Guerra Mundial, intentó hacerse rico vendiendo calcetines impermeables para los soldados en las trincheras. El negocio fracasó porque los calcetines se deshacían con el sudor. Después, se mudó al Caribe para montar una fábrica de mermelada, pero casi muere de enfermedades tropicales y acabó cerrando. De vuelta en Londres, intentó fabricar diamantes artificiales en su cocina y provocó una explosión que dejó sin electricidad a todo su barrio en Glasgow. A mediados de los años 20, Baird estaba arruinado, solo y sufriendo de una salud terrible. Pero tenía una obsesión que no le dejaba dormir: la idea de transmitir imágenes a través del aire, igual que la radio transmitía el sonido. La mayoría de los expertos de la época decían que era físicamente imposible. La radio funcionaba porque el sonido es una onda simple, pero una imagen es compleja, llena de luces, sombras y detalles. ¿Cómo podías descomponer una cara humana, enviarla por cables y volver a recomponerla al otro lado? Baird no tenía presupuesto para equipos caros, así que hizo lo único que sabía hacer: improvisar. Construyó su primer prototipo, al que llamó el televisor, literalmente con basura que encontró en casa. El motor era de un ventilador viejo que rescató de una chatarrería. La base del aparato era una caja de té vacía. Para el disco de escaneo, la pieza más importante, usó cartón recortado de una caja de sombreros, y perforó los agujeros con unas tijeras de costura prestadas por su madre. Para unirlo todo, usó cera de sellar, pegamento barato y agujas de zurcir como contactos eléctricos. Parecía más una máquina de tortura medieval que un avance tecnológico, y zumbaba con un ruido ensordecedor que hacía temblar las paredes del ático. Pero el mayor problema no era la máquina, era la luz. Para que sus discos de cartón captaran una imagen, Baird necesitaba una iluminación brutalmente potente. Al principio, intentó usar su propia cara frente a la cámara, pero los focos industriales emitían tanto calor que le quemaban la piel y le chamuscaban el pelo en cuestión de segundos. Necesitaba un actor que no se quejara, que no sudara y que no pudiera morir quemado. Así nació la primera estrella de la televisión mundial, Stoke Evil. Stoke Evil no era humano. Era la cabeza vieja y desgastada de un muñeco de ventrílocuo que Baird compró en una tienda de segunda mano.
Para que la cámara primitiva pudiera verlo mejor, Baird le pintó la cara con colores chillones, naranja brillante y negro profundo, para maximizar el contraste. Durante meses, Stokey Bill giró pacientemente frente a los focos infernales, mientras Baird ajustaba cables y lentes en la habitación de al lado, mirando una pantalla diminuta del tamaño de un sello de correos. Y entonces ocurrió el milagro. Una tarde de octubre de 1925, Baird vio aparecer la cara mueca de Stokey Bill en su pantalla. Estaba borrosa, llena de estática, pero era inconfundible. Funcionaba. Baird estaba tan emocionado que bajó corriendo las escaleras de su edificio. Agarró a un oficinista de 20 años llamado William Tainton que pasaba por allí, y le pagó 2 chelines para que subiera al ático y se sentara frente a la cámara. William, aterrorizado por el ruido y el calor, se convirtió esa tarde en el primer ser humano real en salir por televisión. Pero Baird sabía que nadie le creería si no hacía una demostración pública. Así llegamos al 26 de enero de 1926. Los científicos de la Royal Institution subieron, uno por uno, la estrecha escalera del 22 de Fleet Street. El laboratorio estaba tan lleno de cables de alto voltaje colgando del techo que tenían que agacharse para no electrocutarse. Baird, nervioso y sudando, encendió el motor. El zumbido mecánico llenó la sala. Les pidió que miraran por un pequeño tubo visor. Lo que vieron les dejó sin aliento. No era una fotografía estática. Era una cara viva. Era la cara de Baird, moviéndose, hablando, abriendo la boca. La imagen tenía solo 30 líneas de resolución. Era roja y negra, y parpadeaba constantemente, pero era real. Era televisión. Al día siguiente, el periódico The Times publicó un artículo cauto pero histórico. La imagen era débil y a menudo borrosa, pero sustanciaba la afirmación de que es posible transmitir y recibir los detalles del rostro humano en movimiento. El mundo había cambiado para siempre, aunque la mayoría de la gente todavía no lo sabía. Sin embargo, la victoria de Baird fue agridulce. Su sistema mecánico, basado en discos giratorios, era un callejón sin salida tecnológico. Era grande, ruidoso y tenía límites físicos de resolución. Al mismo tiempo, en Estados Unidos y Alemania, otros ingenieros estaban desarrollando la televisión electrónica, basada en tubos de rayos catódicos, sin partes móviles, que ofrecía una imagen mucho más nítida y silenciosa. Baird luchó con uñas y dientes para mejorar su invento. Logró transmitir las primeras imágenes en color años antes que nadie, e incluso experimentó con televisión en 3D en los años 40. Pero la industria fue cruel. En 1936, la BBC, que había empezado a emitir con el sistema de Baird, decidió abandonarlo a favor del sistema electrónico rival de Marconi EMI. De la noche a la mañana, el invento de su vida se volvió obsoleto. Baird murió en 1946, solo y relativamente olvidado por el gran público, mientras la televisión electrónica comenzaba su ascenso imparable para conquistar cada salón del planeta. Pero su legado es innegable. Él fue el primero. Fue el loco del ático que se atrevió a creer que podíamos vencer a la distancia. Hoy, mientras vemos Netflix en 4K en nuestros teléfonos o hacemos videollamadas con el otro lado del mundo, estamos viviendo en el sueño de John Logie Baird. Pasamos una media de 6 horas al día mirando pantallas brillantes. La caja tonta que nació de una caja de té y tijeras se ha convertido en la ventana principal a través de la cual entendemos nuestra realidad. Quizás Stokey Bill, con su sonrisa pintada y eterna, se esté riendo de nosotros desde algún lugar, viendo cómo nos hemos convertido en los verdaderos zombies pegados a la pantalla que su creador imaginó hace exactamente 100 años. El 26 de enero de 1926, en un pequeño ático húmedo y oscuro del barrio de Soho en Londres, un hombre llamado John Logie Baird estaba a punto de cambiar la historia de la humanidad para siempre. Llevaba días sin dormir. Su ropa estaba sucia, sus manos manchadas de grasa y pegamento, y su salud colgaba de un hilo. Pero esa tarde, Baird no sentía cansancio. Sentía miedo. Había invitado a 40 de los científicos más prestigiosos de la Royal Institution británica a su laboratorio. Les había prometido lo imposible, ver a través de las paredes. Si fallaba, sería el hazmerreír de la comunidad científica y perdería lo poco que le quedaba de credibilidad.
Si tenía éxito, se convertiría en el padre de una nueva era. Para entender la locura de este momento, hay que viajar unos años atrás. John Logie Baird no era el típico inventor de bata blanca y laboratorio limpio. Era un superviviente nato, un escocés excéntrico que había fracasado en casi todo lo que había intentado antes. Durante la Primera Guerra Mundial, intentó hacerse rico vendiendo calcetines impermeables para los soldados en las trincheras. El negocio fracasó porque los calcetines se deshacían con el sudor. Después, se mudó al Caribe para montar una fábrica de mermelada, pero casi muere de enfermedades tropicales y acabó cerrando. De vuelta en Londres, intentó fabricar diamantes artificiales en su cocina y provocó una explosión que dejó sin electricidad a todo su barrio en Glasgow. A mediados de los años 20, Baird estaba arruinado, solo y sufriendo de una salud terrible. Pero tenía una obsesión que no le dejaba dormir: la idea de transmitir imágenes a través del aire, igual que la radio transmitía el sonido. Hace exactamente 100 años, un editor del Daily Express le gritó a su recepcionista: «Por el amor de Dios, líbrate de ese lunático que dice ver por radio». El lunático no tenía navaja. Tenía el futuro. Antes de la TV, Baird era un fracasado. Vendió calcetines impermeables que se deshacían. Intentó fabricar diamantes artificiales y casi incendia Glasgow. Estaba arruinado, solo y enfermo de tuberculosis. Sin dinero, usó basura. El disco de escaneo era cartón de cajas de sombreros. Los agujeros los cortó con tijeras de su madre. La base era una caja de té. Era un Frankenstein mecánico que zumbaba como una lavadora. La luz quemaba la piel humana. Baird necesitaba un voluntario resistente al calor. Compró la cabeza de un muñeco de ventrílocuo y le pintó la cara de colores chillones. Stokeville fue la primera estrella de la televisión. Invitó a 40 científicos. Se apiñaron en el ático. Baird les dijo: «Mirad por este tubo». Vieron una cara humana moviéndose en tiempo real. Una cara que se reía. Transmitida al instante. Les había prometido lo imposible: ver a través de las paredes. Si fallaba, sería el hazmerreír de la comunidad científica y perdería lo poco que le quedaba de credibilidad. Si tenía éxito, se convertiría en el padre de una nueva era. Para entender la locura de este momento, hay que viajar unos años atrás. John Logie Baird no era el típico inventor de bata blanca y laboratorio limpio. Era un superviviente nato, un escocés excéntrico que había fracasado en casi todo lo que había intentado antes. Durante la Primera Guerra Mundial, intentó hacerse rico vendiendo calcetines impermeables para los soldados en las trincheras. El negocio fracasó porque los calcetines se deshacían con el sudor. Después, se mudó al Caribe para montar una fábrica de mermelada, pero casi muere de enfermedades tropicales y acabó cerrando. De vuelta en Londres, intentó fabricar diamantes artificiales en su cocina y provocó una explosión que dejó sin electricidad a todo su barrio en Glasgow. A mediados de los años 20, Baird estaba arruinado, solo y sufriendo de una salud terrible. Pero tenía una obsesión que no le dejaba dormir: la idea de transmitir imágenes a través del aire, igual que la radio transmitía el sonido. La mayoría de los expertos de la época decían que era físicamente imposible. La radio funcionaba porque el sonido es una onda simple, pero una imagen es compleja, llena de luces, sombras y detalles. ¿Cómo podías descomponer una cara humana, enviarla por cables y volver a recomponerla al otro lado? Baird no tenía presupuesto para equipos caros, así que hizo lo único que sabía hacer: improvisar. Construyó su primer prototipo, al que llamó el televisor, literalmente con basura que encontró en casa. El motor era de un ventilador viejo que rescató de una chatarrería. La base del aparato era una caja de té vacía. Para el disco de escaneo, la pieza más importante, usó cartón recortado de una caja de sombreros, y perforó los agujeros con unas tijeras de costura prestadas por su madre. Para unirlo todo, usó cera de sellar,
pegamento barato y agujas de zurcir como contactos eléctricos. Parecía más una máquina de tortura medieval que un avance tecnológico, y zumbaba con un ruido ensordecedor que hacía temblar las paredes del ático. Pero el mayor problema no era la máquina, era la luz. Para que sus discos de cartón captaran una imagen, Byle necesitaba una iluminación brutalmente potente. Al principio, intentó usar su propia cara frente a la cámara, pero los focos industriales emitían tanto calor que le quemaban la piel y le chamuscaban el pelo en cuestión de segundos. Necesitaba un actor que no se quejara, que no sudara y que no pudiera morir quemado. Así nació la primera estrella de la televisión mundial, Stocky Bill. Stocky Bill no era humano. Era la cabeza vieja y desgastada de un muñeco de ventrílocuo que Byle compró en una tienda de segunda mano. Para que la cámara primitiva pudiera verlo mejor, Byle le pintó la cara con colores chillones, naranja brillante y negro profundo, para maximizar el contraste. Durante meses, Stocky Bill giró pacientemente frente a los focos infernales, mientras Byle ajustaba cables y lentes en la habitación de al lado, mirando una pantalla diminuta del tamaño de un sello de correos. Y entonces ocurrió el milagro. Una tarde de octubre de 1925, Byle vio aparecer la cara mueca de Stocky Bill en su pantalla. Estaba borrosa, llena de estática, pero era inconfundible. Funcionaba. Byle estaba tan emocionado que bajó corriendo las escaleras de su edificio. Agarró a un oficinista de 20 años llamado William Tainton que pasaba por allí, y le pagó 2 chelines para que subiera al ático y se sentara frente a la cámara. William, aterrorizado por el ruido y el calor, se convirtió esa tarde en el primer ser humano real en salir por televisión. Pero Byle sabía que nadie le creería si no hacía una demostración pública. Así llegamos al 26 de enero de 1926. Los científicos de la Royal Institution subieron, uno por uno, la estrecha escalera del 22 de Fleet Street. El laboratorio estaba tan lleno de cables de alto voltaje colgando del techo que tenían que agacharse para no electrocutarse. Byle, nervioso y sudando, encendió el motor. El zumbido mecánico llenó la sala. Les pidió que miraran por un pequeño tubo visor. Lo que vieron les dejó sin aliento. No era una fotografía estática. Era una cara viva. Era la cara de Byle, moviéndose, hablando, abriendo la boca. La imagen tenía solo 30 líneas de resolución. Era roja y negra, y parpadeaba constantemente, pero era real. Era televisión. Al día siguiente,